Nosotros en la sesión anterior lo que hicimos fue esa armadura, muy similar a la que está en la pantalla, y le consideramos distancias de 2 metros entre cada tablero de la armadura. Es una armadura tipo Pratt, y decíamos de que más o menos pues íbamos a considerar tal vez 12 metros de base y 8 de fondo entre crujía y crujía. Bueno, denme un segundito. Al considerarle una techumbre o una serie de láminas encima de esa armadura, bueno, pues nos dábamos cuenta que el espacio que hay entre crujía y crujía de 8 metros también se repite, digamos, de media armadura a media armadura. Y bueno, eso es lo que tenemos por aquí acotado en estos 8. Ahora, la distancia que hay entre poste y poste, pues también se repite entre medio tablero y medio tablero. Y esa distancia es la que consideramos como tributaria a cada nodo. Nosotros por ahí le sacamos el peso de la techumbre, lo estimamos en unos 60 kilos por metro cuadrado, y eso nos daba que en cada nodo iban a bajar prácticamente 1 tonelada. Incluso creo que lo redondeamos, creo, ¿eh? Bueno, ahora, ya nos podíamos regresar a nuestro sistema en 2 dimensiones, y ahora que lo tenemos en 2 dimensiones, pues resulta que en cada nodo recibe esta fuerza de 1 tonelada, y la sesión anterior nos dedicamos a resolverlo con el método de los nodos, que básicamente es hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y con eso llegamos a estas fuerzas que hay en las diferentes, en las diferentes barras. Después me parece que lo que hicimos, vamos a ver si me pudiera mover tantito este, sí lo pude mover. Ah, no se pudo. Vamos a ver si aquí déjame ver si lo puedo mover un poquito para allá. Y creo que no me deja. Bueno, ni modo. Vamos a decirle que lo quiero nada más hacer grande, maximizar. Ahí está. Bueno, entonces luego lo que hicimos fue que nos venimos a una hojita de Excel, que creo que la estás viendo ahí. Y en esa hojita de Excel, lo que nosotros pues hicimos fue que viendo el sistema que teníamos resuelto de la armadura, le fuimos asignando a cada barra un espacio en nuestra hojita de Excel. Mira, voy a tratar de, híjole, me cuesta un poquito de trabajo aquí, pero sí se puede, sí se puede. Ahí está. Bueno, mira, voy a hacerlo un poquito más chiquito para que se alcance a ver. Mira, ahí colocamos una cuerda superior, una cuerda inferior y un poste. Y cada uno de esos barras, pues tiene un origen y un punto final. AB, BC, BD y así sucesivamente. Fuimos copiando cada uno de los valores de fuerza en la barra a nuestra hojita de Excel. Y ahí tenemos los valores en toneladas. Y resulta que yo te decía que si sabemos qué tipo de sección estructural vamos a utilizar, pongamos esto, bueno, pues esa sección estructural que es un perfil tubular recto o una sección PTR, bueno, pues vamos a la página del fabricante y nos dice que ellos la fabrican con un espesor de 6.3 milímetros o lo que tengan, y con eso podemos encontrar un área. Me parece, voy a volver a hacer un poquito grande mi hojita de Excel, me parece que nosotros encontramos un área y esa área está por acá abajo o arriba, no sé. Ah, mira. Así está acá arriba. La encontramos por medio de las dimensiones externas de la sección estructural, que medía 102 por 102, e inclusive por acá lo estás viendo en la celda de Excel. Mira, aquí dice 10.2 centímetros al cuadrado, nos da el área externa. Y después lo que hicimos fue que calculamos el área interna, o sea, el área del hueco, y ahí tenemos 102 menos 0.32, que es el espesor de la pared.
y entonces ya no está haciendo congruencia con lo que tenemos aquí abajo. Nada más déjame corregir lo que tenemos aquí abajo. Tenemos un espesor de pared de 3.2 milímetros. Y con ese espesor de pared de 3.2 milímetros, pues podemos calcular el área interna. Aquí lo estás viendo, mira. 10.2 centímetros menos 3.2 menos 3.2 milímetros y toda esa distancia al cuadrado. Y encontramos un área interna. Entonces, el área gris es el área del PTR, nos está dando en ese caso de 12 centímetros. Si nuestra fuerza que pasa en la armadura, en la barra AB, es de 10.31 toneladas, bueno, pues eso lo escribimos en kilos y después esos kilos los dividimos entre el área del PTR. Y de esa forma, bueno, nosotros lo que estábamos haciendo en la hojita de Excel, te lo anoto por aquí abajo, estábamos encontrando que esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, nada más hay que hacerle un último comentario a ese ejemplo, que ese es esfuerzo axial. Y para eso, me gustaría, pues tal vez que le veas ese espacio donde graficamos y que veas una última anotación. Fíjate que la última anotación que quiero que veas es que te estoy dibujando una barra y esas barras como las que nosotros calculamos, pues están sometidas a una cierta fuerza, llámese de tensión o llámese de compresión, cualquiera de las dos. Y resulta que si nosotros sabemos esa fuerza, llámese F o llámese P, bueno, pues nosotros podemos calcular el esfuerzo axial como fuerza entre área. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que te podría recordar es de que nosotros sabemos de que el acero sigue una trayectoria esfuerzo contra deformación unitaria que en una zona es elástica y que nos permite calcular el módulo de elasticidad como esfuerzo entre deformación unitaria. Y a partir de esa expresión, pues lo que nosotros hoy pudimos hacer, por lo menos para empezar nuestra sesión, es de que podemos despejar de aquí la deformación unitaria. Entonces la deformación unitaria nos va a quedar igual a esfuerzo entre módulo de elasticidad. Y fíjate que si hacemos eso, pues entonces en nuestra hojita de Excel podríamos escribir deformación unitaria. No me acuerdo si da de forma directa con la E. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Lo peor que pasa es que puedo. Ahí está. Fíjate, yo tenía una E y lo único que hice fue cambiarle el tipo de letra. Nada más que responda el Excel. Por una que se llama symbol. Ahí está. Y mira, ya me cambió el tipo de letra y ahora nada más la voy a hacer un poquito más grande. Ahí está mi E que te he escrito a mano, ¿no? O epsilon. Ok. Entonces, esa epsilon la voy a encontrar si yo divido el esfuerzo entre el módulo de elasticidad del material. Y el módulo de elasticidad del acero vale 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. Puede ser que yo lo escriba así, 2 millones. O bien puede ser que lo deje en alguna celda. Nada más que como dan usualmente cantidades muy pequeñitas, bueno, pues hay que aumentarle el número de decimales. Ahí está mi cantidad y lo único que voy a hacer es que lo voy a arrastrar hacia abajo. Ok, ahí ya tengo, ese concepto se llama deformación unitaria y es adimensional. Yo creo que va a valer la pena que aquí te agregue una fila, otra, y que ese título te lo voy a poner hasta arriba, porque en el mismo nivel que dice esfuerzo axial. Entonces, le vamos a poner que es una deformación unitaria. Nada más le vamos a aclarar aquí que es adimensional. Ok. Y fíjate que hay otro paso sobre las fórmulas que en alguna ocasión ya habíamos escrito, que también esa deformación unitaria también es igual a la deformación total entre la longitud inicial. ¿Eso qué significa? Ah, pues que si yo quiero calcular la deformación total, un delta t,
pues necesito multiplicar la deformación unitaria por la longitud inicial. Y entonces vamos a ponerla aquí al lado, ¿no? Fíjate, vamos a ponerle deformación total. Y esa deformación total, esa sí tiene unidades. Va a tener las mismas unidades que tenga la longitud inicial. Si la queremos manejar en milímetros, la manejamos en milímetros. Si la queremos en centímetros, en centímetros. Es decir, que tenga las mismas unidades. Nada más que para eso necesitamos saber cuánto mide de largo cada barra. Y mira, para eso necesito que veas las barras. Ahí estás viendo la barra AB. Y recordarás que toda la armadura tiene de alto 1,50. Entonces, eso significa que el primer poste tiene 50 centímetros de altura, el segundo poste tiene 1 metro de altura y el tercer poste tiene 1,50 de altura. Bueno, eso de una vez se lo puedo escribir a mi tablita de Excel. Mira, el primer poste tiene un largo de 0,50 metros, el segundo poste de 1 metro y el tercer poste de 1,50. Ok, ahora esas cantidades que yo te escribí ahorita, te las escribí en metros. Entonces le voy a decir a mi lector, debajo del cabezal de la columna, le voy a decir que está dado en metros. ¿Sí? Ok, ese largo también te lo podría escribir si quisiéramos en centímetros. Y pues nada más lo único que tendría que hacer sería multiplicar los 0,50 de metros por 100. O bien te lo puedo escribir en milímetros. Y entonces habría que multiplicarlo por 1000. Ahora, a propósito, yo creo que lo voy a escribir en milímetros porque los valores que nos va a dar son de milímetros, ¿no? Entonces, fíjense, los postes estuvo fácil. Ahora, pongamos a ver la cuerda inferior. Cada uno de esos tramos de cuerda inferior medía 2 metros. Mira, aquí dice 2 metros. Entonces, cuando vea en mi tablita que dice cuerda inferior, le voy a poner que mide 2 metros. Mira, pongamos 2 metros, otra cuerda inferior, 2 metros, otra cuerda inferior, 2 metros. Y inclusive vamos a ponerle un colorcito para que sea fácil de identificar. Cuerda inferior, cuerda inferior, cuerda inferior. En cambio, pongamos la cuerda superior. La cuerda superior es la barra que está inclinada. Cada una de esas barras inclinadas mide lo mismo. Te lo voy a anotar aquí abajito. Cada una de esas barras inclinadas mide 2 metros de base por 0,5 de alto. Eso significa que la hipotenusa es la raíz de 2 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Eso lo puedo escribir en Excel, ¿no? O calcularlo a mano y después metérselo a Excel. O hacer esa raíz en Excel. Nada más que lo que tengo que hacer en Excel es decirle que ese largo va a ser igual a la raíz de 2 al 94 al cuadrado, cierras, más 0,5 al 94 al cuadrado, cierras. Ahí ya cerré la raíz y ahí me está dando la longitud de esa cuerda, 2,06 metros, o sea, 2 metros con 6 centímetros. Y resulta que todas las cuerdas de arriba miden lo mismo. Pues nada más voy a copiar la fórmula, ¿no? Cuerda superior, cuerda superior, cuerda superior. Me están haciendo faltas unas que se llama cuerda interna. La cuerda interna que va de C a D. Fíjate, la que va de C a D, ahí te la acabo de subrayar. Pues resulta que es la misma historia, es un triángulo. Entonces, con que eleve los catetos al cuadrado y le saque raíz, puedo determinar su longitud. Nada más que en esta ocasión voy a necesitar elevar 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Entonces, en mi formulita que puedo utilizar, que ya la tengo escrita, nada más le voy a decir, en lugar de elevar
0.5 al cuadrado, quiero que eleves 1 al cuadrado. Ya me está dando ahí una longitud de 2.24 y la misma historia me va a pasar con la barra EF. La barra EF es esta inclinada, casi llegando al centro de la armadura. ¿Estás de acuerdo conmigo que esa barra inclinada tiene de base 2 metros y de alto 1.50? Entonces, pues le vamos a decir a Excel que ocupe esos valores. Fíjate, vamos a decir 2 metros al cuadrado, ya lo tenemos, y ahora 1.5 al cuadrado. Y ya nos está dando ahí una longitud de 2.50. Ok. Ahora, estas cantidades que estoy seleccionando están en metros, otra vez, y se ven bonitas, pero las del lado izquierdo están en milímetros y no se ven bonitas, como que se ven pues, poco alineadas, ¿no? Entonces vamos a decirle que ocupe los mismos decimales. Decirle que es número, ahí está. Y aquí tiene 2 decimales. Es más, podríamos dejarlo en X milímetros, ¿no? 2062 milímetros, 2000 milímetros, 500 milímetros. Ahora, ¿por qué quiero eso? Porque recuerdas que yo quería, lo último que te escribí, es de que quería saber cuánto se iba a deformar cada barra. Y para eso tengo que aplicar la última formulita. Deformación total es igual a deformación unitaria por el largo de la barra. Ya tenemos las deformaciones unitarias, es decir, las epsilon, y nos dieron cantidades bien pequeñitas. ¿Por qué dieron pequeñitas? Pues porque el módulo de deformación del acero, el módulo de elasticidad del acero, es muy alto, es de 2 millones. Entonces, por eso dieron valores muy pequeños. Pero bueno, podríamos calcular la deformación total, y ahora este sí va a estar en milímetros. Si quieres, podemos ocupar una letra Y también, nada más que ahora va a ser una D, una delta T. Nada más que esa T yo creo que la vamos a utilizar con letra normal, ¿no? Arial. Entonces, es una deformación total. Alguien podría ponerse un poquito especial y decir, hay que hacerla más chiquita porque es un subíndice. Bueno, ahí está. Bueno, entonces voy a multiplicar cada una de mis deformaciones unitarias por la longitud en milímetros. Y entonces mi resultado va a estar en milímetros. ¿Esto qué significa? Mira, que la primer barra, la AB, se va a reducir en su longitud casi 1 milímetro. ¿Por qué? Pues porque está sometida a compresión. Déjate muestro cuál es esa barra. La AB, mira, es la primerita. Tenía una fuerza de 10.31 toneladas que la está comprimiendo. Entonces, si originalmente medía 2 metros con 6 centímetros, pues ahora va a medir 2 metros con 5.9 centímetros. Va a cambiar un poquito su longitud. De la misma forma, ocupando la misma fórmula, podría hacerlo para las siguientes barras. Y me voy a dar cuenta que algunas se van a alargar. Pongamos esta, que está a tensión. Esa que está a tensión es la barra AC. La barra AC es la de abajo. Está a tensión, la están jalando, y entonces ella, que originalmente medía 2 metros, pues ahora va a medir 2 metros con casi 1 milímetro. No llega a aumentar 1 milímetro, pero casi 1 milímetro. Bueno, ahora, eso me gustaría que más allá de lo que estamos viendo ahí en la pantalla, pues porque son numeritos aislados y que no me dicen gran cosa, bueno, yo podría identificar, y para eso le pusimos color hace rato, podríamos identificar cuáles son las cuerdas inferiores. Mira, te lo voy a seleccionar aquí. Todas estas quedamos que son cuerdas inferiores. Esa, esta y esta de aquí. Entonces, si esas son cuerdas inferiores, podría yo sumar el efecto de ellas. Podría tomar este valor, este otro valor y este otro valor y darme cuenta de cuánto aumenta la longitud de la cuerda inferior. Voy a sumarlas, pero no voy a sumarlas desde N18, sino desde N10. Entonces me meto aquí a la formulita, le sobrescribo el 0. Ahí está, para que sume las 3, ¿no? Mira, ¿ya está sumando las 3?
Bueno, esto es lo que aumenta la longitud de cuerda inferior del lado izquierdo. Porque ahí nada más tengo 3 barras y en realidad mi cuerda inferior consta de 6 barras. Mira, ahí te la estoy mostrando. En realidad ahí lo único que estoy sumando son las del lado izquierdo y las del lado derecho pues son simétricas. Entonces hay que multiplicar ese valor por 2. Bueno, ahora, ¿eso qué significa? Que este valor por 2 milímetros es lo que se alarga toda la cuerda inferior. Y ustedes me van a decir, ¿por 3 milímetros hicimos todo eso? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestra armadura? Bueno, que originalmente esa armadura tenía una cierta configuración. No, no es así, es así. Y esa configuración inicial tenía una longitud, la cuerda inferior, que medía 12 metros, o dicho de otra forma, 12,000 milímetros, y va a llegar a una longitud final de 12,000. Perdón, no te lo estoy mostrando, te lo muestro. Aquí está. Esa armadura tenía una longitud inicial de 12,000 milímetros o de 12 metros. Y va a tener ahora una longitud final de 12,003.8 milímetros. Entonces hubo un aumento de longitud. Quedamos de 3.8 milímetros. Ok, alguien me va a decir que no es mucho. Y es cierto, en realidad no es mucho lo que está aumentando, ¿no? Pero esos milímetros que está logrando aumentar de largo van a tener una consecuencia que aunque sea muy poquito de la configuración inicial que teníamos, resulta que va a lograr una configuración deformada. Y entonces, la longitud inicial, que era de 12 metros, va a lograr colgarse para 12 metros con 4 milímetros prácticamente. Y eso va a tener como consecuencia de que exista una distancia o una deformación vertical. Ojo, la deformación vertical no es la deformación total, ¿eh? Más bien lo que te estoy diciendo ahí es de que la suma de las deformaciones totales va a tender a colgar en algo la armadura. Probablemente sea algo tan pequeño como 1 milímetro. Habría que determinar cómo, ahorita lo único que hicimos fue determinar cómo se deforma la barra de abajo. Habría que determinar cómo se deforman las otras barras para saber en total cuánto se va a mover cada uno de los nodos. Porque cada uno de los nodos se va a mover según las barras que lleguen a estar junto a él. Por decirte algo, este nodo, no sé qué número de nodo sea, pero podemos ponerle nodo Z, por decirle un nombre. Bueno, pues es que ese nodo Z se va a mover dependiendo de las barras que están cercanas a él. Pongamos la primera, la que te estoy enmarcando con un círculo, yo creo que se va a comprimir y se va a mover en un sentido. Y tal vez la que está debajo de él también se va a comprimir y se va a ir hacia abajo. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que el nodo Z se va a mover un poco hacia abajo y hacia la derecha. Décimas de milímetro se va a mover. Lo mismo le va a pasar a este nodo, que si quieres le llamamos W, y también se va a mover un poco hacia allá, y este también se va a mover un poco hacia abajo. Y todos los nodos van a moverse algo. Y buscamos precisamente que los movimientos de esos nodos no sean tan grandes, que sean, como lo que encontramos, de apenas algunos milímetros, o incluso menos de 1 milímetro. Con eso podríamos estar seguros. Ahora, habría que analizar nodo por nodo cómo se mueven o cuáles son los dos vectores que generan el movimiento de ese nodo
para encontrar su movimiento en X y en Y. Y es una tarea pues un poquito larga, ¿no? Un poquito laboriosa. Ahora, ¿qué me gustaba o qué quería yo que vieras el día de hoy? Bueno, de continuación de tu ejemplo de la semana anterior. Bueno, pues esto, que a partir de los esfuerzos axiales podemos determinar cuánto se va a alargar o acortar una figura. Nosotros en alguna ocasión, en alguna otra ocasión, me parece, creo que hicimos un ejemplo o bien de una grúa que estaba cargando un peso o bien de un cable que estaba soportando un elevador. Y bueno, en ese ejemplo del cable determinamos esfuerzo, deformación unitaria y deformación total en base a la cantidad de fuerza que era necesario desarrollar. Bueno, ahora está pasando exactamente lo mismo, pero con las barras de la armadura. Ya estamos encontrando cuánto se van a deformar y bueno, pues te darás cuenta que son deformaciones muy pequeñas, ¿no? Ahí en Excel estás viendo que las deformaciones que alcanza a tener son de décimas de milímetro. No son mucho, no es mucho, pero hay que contabilizarlo. Alguien lo tiene que hacer. Bueno, ahora, esas deformaciones en algún momento van a llevarnos a que tengamos otro tipo de armadura. Pongamos yo, me gustaría que ahora te imagines otro tipo de armadura y otro de ellos podría ser una tipo Warren, o sea, una que tiene como una W. Bueno, aquí este vamos a dejarlo así. Eh, en ese tipo de armadura, pues que está un poco más recta. Perdón, no lo estás viendo. Ahí está. Ahí lo estás viendo. En ese tipo de armadura que está un poco más recta, pues también se van a desarrollar fuerzas de tensión en la cuerda inferior y fuerzas de compresión en la parte superior. Y bueno, de igual forma hay que ir acumulando las deformaciones en cada una de estas barras para saber cuánto se va a colgar esa armadura. Bueno, pues yo creo que desde ese paso ya no es tan difícil de imaginar que si ahora tengo una armadura que no es, o una estructura que no es armadura, sino que más bien es un sólido, como una viga, bueno, pues también se va a desarrollar que en la parte de abajo va a haber tensión y en la parte de arriba va a haber compresión. Y también a lo largo de muchos elementos diferenciales pequeños, es decir, este sólido o esa viga va a estar hecha de muchos elementos diferenciales de concreto. Y esos elementos diferenciales de concreto les va a pasar exactamente lo mismo que medíamos en cada una de las barras de la armadura de la sesión anterior. Eh, Cada uno de esos pequeños elementos diferenciales va a experimentar un incremento de longitud o una deformación y un esfuerzo. Bueno, antes de que lleguemos de armaduras a vigas para hablar de esfuerzos, me gustaría que conocieras otro tipo de esfuerzo que no hemos platicado nosotros y que es el esfuerzo que no se da como los dibujos que te hice antes, el esfuerzo axial, sino que se llama esfuerzo cortante. ¿Y qué es esfuerzo cortante? Yo creo que no va a ser tan difícil que te lo imagines. Pongamos, si analizamos este nodo, ese nodo que está hasta abajo de la armadura, que si tú recordarás, una de las barras está jalando a la derecha y otra de las barras está jalando a la izquierda. Entonces, ¿qué le está pasando a ese nodo? Bueno, pues que tengo una barra que está jalando a la izquierda y se está encimando otra barra que está jalando a la derecha. Ahí en la conexión, ¿qué crees que exista? Bueno, pues va a existir una serie de pernos. Puede ser que sea uno o puede ser que sean varios. Ahorita te pido que te imagines uno de ellos. Ese perno que está ahí en medio, ahora si lo veo desde arriba, pues resulta que lo que yo voy a ver es de que si lo veo desde arriba, ahí está mi perno, y voy a ver que hay una barra que lo atraviesa y que está jalando hacia la derecha. Lo atraviesa dos veces. Y tal vez voy a ver otra barra, que ahorita te la voy a dibujar de color azul, y esa otra barra tal vez esté por adentro y también lo atraviesa, pero esta otra barra quiere ir en otro sentido. Entonces, ese perno
Si fuera muy delgadito, pues va a terminar por degollarse, o romperse, o cortarse. Y quien se opone a que eso pase, pues es el área transversal del perno. Entonces, si yo le hago un zoom a este perno, pues resulta que el perno moradito va a sentir una fuerza que va en un sentido y otra fuerza que va en otro sentido. Y va a intentar cortarse en esta área transversal. Y ese esfuerzo que intenta cortar al perno, si te das cuenta, no está actuando a lo largo del eje del perno, sino que está actuando perpendicular al largo del perno. Como está actuando perpendicular, entonces le llamamos esfuerzo cortante y utilizamos una letra que se llama tau. Esa letra tau me va a permitir encontrar la relación entre fuerza y el área, pero esta fuerza es una fuerza perpendicular al eje axial del perno, que no es lo mismo que esta fuerza entre área. Si te das cuenta, las dos llevan fuerza entre área, nada más que en una de las dos, en la que veíamos la sesión pasada, la fuerza está actuando paralela al eje de la barra. Y en este otro caso, está actuando perpendicular al eje de la barra. Bueno, entonces, con esa letra Y que es tau, te vuelvo a escribir, esta es tau, con esa T simbolizamos al esfuerzo cortante. Mira, eh, bueno, pues yo te he platicado por ahí que hay estos tipos de conceptos se ven en muchos libros que se utilizan en ingeniería, ¿no? Este que estás viendo ahí en la portada es el Gary Timoshenko, es la portada, y de ahí tomé algún ejemplo para ver si lo desarrollamos en algunos minutos. Pero antes de desarrollar ese ejemplo, me gustaría que viéramos un ejemplo con un poco más local. Un poco más local significa un libro que prácticamente hicieron ahí en tu escuela, que está en la biblioteca, inclusive ahí trae el código de barras, ¿no? De la biblioteca. Eh, bueno, es una copia, ¿no? Y que escribió el arquitecto Robles Martínez cuando nuestros cursos eran anuales y cuando esta materia se llevaba en el segundo año, ¿no? Bueno, ahora, ese arquitecto Robles Martínez, que pues, ya no está dando clases con nosotros, pero que sí nos dejó su texto, bueno, pues por ahí nos pone este ejemplito, ¿no? Y yo creo que es prácticamente lo mismo que yo te hablaba acerca de un perno que está siendo sometido a dos fuerzas que van en sentido contrario y que intentan degollarlo. Al fin y al cabo, mira, permíteme hacerle un zoom a ese perno. Y si esta barra sí logra jalar a la derecha y la otra logra jalar a la izquierda, pues la consecuencia va a ser que una parte del perno o del tornillo va a quedar en algún lugar, mientras que otra parte del perno o del tornillo va a quedar en otro lugar y se va a lograr cortar. Entonces, esa área que se opone al corte es la que me va a garantizar, pues, de que ese perno se quede en su lugar. Y bueno, pues es muy gráfico con respecto a lo que ya te estaba platicando, ¿no? Ahora, el arquitecto Robles Martínez, por aquí nos pone este ejemplo y nos dice, determine el esfuerzo cortante al que está sometido el remache, él le llama remache en lugar de perno, de 3/4 de pulgadas, de una junta, o de la junta de solapa que se muestra al aplicarle una carga de 8 toneladas. Bueno, pues es el ejemplo, digamos, más sencillo que podemos encontrar acerca de esfuerzo cortante. Entonces, pues nos dirían por ahí, si tú quieres calcular el esfuerzo cortante, necesitas dividir la fuerza entre el área. En este caso, la fuerza está muy fácil de encontrar, 8,000 kilos, 8,000 kilogramos, pero el área no. El área, pues primero habría que encontrarla en unidades compatibles a los kilogramos, es decir, pues tal vez centímetros, ¿no? Y ahí el área del perno, le voy a hacer un pequeño zoom, el área de este perno nos dice que hay que encontrarla a partir de su diámetro y su diámetro es de 3/4 de pulgada. Eso significa que 3/4 de pulgada, tú sabes que una pulgada vale 2,54 centímetros, entonces 3 por 2,54 entre 4
nos va a dar un diámetro de 1.905 centímetros. Y eso a su vez me va a permitir encontrar el área. Ya ves que el área el área de un cilindro, el área de la base de un cilindro la puedo encontrar como pi por diámetro al cuadrado entre 4. O lo que es lo mismo, pi por radio al cuadrado, ¿no? Cualquiera de las dos. Como ahora tengo el diámetro, pues es más fácil irnos por el diámetro. En este caso sería 1.905 al cuadrado entre 4 y luego por pi. Y a mí me dio 2.85. 2.85 centímetros cuadrados. Y pues bueno, de esa forma sencilla ya podría meterme a la fórmula de esfuerzo cortante. Y esa fórmula de esfuerzo cortante sería 8,000 entre 2.85 centímetros cuadrados. Nos va a dar un esfuerzo cortante de 2,806. 2,806 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Alguien podría decir que es mucho, sí, sí es mucho. Sí, sí es un valor alto. Y habría que investigar cuánto esfuerzo cortante resiste ese tornillo. No lo sabemos, ¿no? Habría que tal vez ir a algún libro donde nos especifique la resistencia al esfuerzo cortante. Bueno, ahora, por aquí nos pone este mismo autor otro ejemplito, nada más que con este otro ejemplito tengo una bronca que no lo pude voltear, porque ya ves que esta utilería que utilizo para dibujarte como tipo pizarrón, pues tiene pues algunas limitantes, ¿no? Me permite, pongamos, hacerla más grande, pero no me permite rotarla. Entonces, pues, no te la pude rotar. Entonces, nada más ahí te pido que inclines un poco tu cabeza para que veas la instrucción que nos está dando, ¿no? En el problema 19. Dice, en las tres placas iguales, dice, en las tres placas iguales pegadas con un adhesivo que tolera 25 kilos centímetro cuadrado, calcular la carga P que puede soportar antes que se despeguen. Bueno, fíjate ese ejemplo, a ver si nos lo podemos imaginar, ¿no? Ese ejemplo lo que nos está diciendo es de que hay tres placas que están pegadas con pegamento, tres placas de las mismas dimensiones. Las tres placas miden 4 pulgadas, déjame te lo rayo, 4 pulgadas en una dimensión por 4 pulgadas en otra dimensión y tienen un espesor de media pulgada. Bueno, las tres son igualitas, nada más que están desfasadas. Y es de cuenta que para pegarlas utilizaron un pegamento en toda su área. Ahora, esa línea probablemente no debería dibujarla así, sino más bien como punteada, porque está oculta. Bueno, debajo de ese primer bloque, digamos que alguien las pegó con un pegamento. Y ahí tiene un área de unión. Esa área no es la de toda la placa, ¿no? Porque la segunda está desfasada. Está un poco movida. Entonces yo podría encontrar esa área con las dimensiones que me están dando en el diagramita. Y después, lo que me dicen es de que el pegamento que utilizaron para mantener esas placas unidas resiste nada más 25 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, pues entonces, fíjate, si el esfuerzo cortante resistente es de 25 kilos por cada centímetro cuadrado, y esto a su vez es igual a fuerza o a P entre A, bueno, pues podríamos despejar de aquí la P y decir que P es igual al área por 25 kilogramos por cada centímetro cuadrado y encontrar cuánta carga P podemos transmitir al sistema sin que se despeguen. Nada más que ojo, esta área que yo te acabo de dibujar por aquí de color naranja está dos veces. Está una vez haciendo contacto arriba y otra vez haciendo contacto con la otra placa de abajo.
Entonces, en realidad tengo dos áreas, ¿no? O podríamos manejar un área total. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo le podría hacer para encontrar esas dimensiones? Ah, mira, vamos a ponértelo ahora de color magenta. De base, esa área o de desarrollo longitudinal, esa área tiene 4 pulgadas. Ahí nos lo está diciendo, tal vez de forma chueca, pero nos lo está diciendo. Y, y resulta que el bloque que está movido también tenía 4 pulgadas. Nada más que de esas 4 pulgadas solamente están utilizando 4 menos 1,5 pulgadas, que es la que está hasta arriba. 1,5 pulgadas. Entonces lo que me queda es 2,5 pulgadas. 2,5 pulgadas es lo que mide esa área que está asurada, ¿no? 2,5 por 4. Entonces, pues yo puedo encontrar por acá que mi área va a ser 2,5 pulgadas por 4 pulgadas. Ah, pero si lo quiero responder en centímetros, pues entonces voy a tener que escribir que área va a ser igual a 2,5 por 2,54. Y eso me va a dar 6,35 centímetros. Y eso lo voy a multiplicar por 4 pulgadas. 4 por 2,54 son 10,16. Y eso me va a dar en total un área de 64 centímetros cuadrados. Ojo, esta área solamente es en un contacto entre dos placas. Pero si te acuerdas del esquema, resulta que ese contacto nada más digamos que se está dando en la parte de arriba. Ahora falta agregarle el contacto que se da en la parte de abajo con la otra placa. Entonces esta área me va a generar un área total igual a 2 veces 64,51 centímetros cuadrados. Entonces mi área total va a ser de 129,03 centímetros cuadrados. Bueno, entonces esa área total ya la puedo meter a mi formulita y encontrar cuánta carga resiste ese sistema antes de que se despeguen las 3 placas que tenemos por ahí. Y bueno, pues eso me llevaría a tener 129,03 centímetros cuadrados por una fuerza resistente de 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso me va a dar una carga de 3,200 kilogramos, porque son los centímetros cuadrados se eliminan, ¿no? Es decir, una carga de 3,225 toneladas. Antes de que se despegue, ¿no? Ahora, probablemente alguien de ustedes me diga, ese ejemplo como que se ve medio raro, ¿no? Bueno, pues pongamos nosotros cuando pegamos algo con PRIT o con lápiz adhesivo, pues sabemos de que tiene cierta fuerza al desplazamiento, pero no es infinita, ¿no? Entonces aquí nos están poniendo un ejemplo similar, utilizando un adhesivo, un pegamento, y que, bueno, se requiere desplazar una de esas placas. ¿Cuánta fuerza le podemos mandar sin que se despeguen las placas ante un esfuerzo cortante? Aquí. Y ahora, pongamos, te muestro este ejemplo del Giren Timoshenko. No sé qué tan fácil o qué tan difícil sea de imaginarse esa figura que tienes en la pantalla. Fíjate que lo que tienes ahí es una columna. En esencia es una columna tipo I. Y esa columna, digamos que tiene añadida una ménsula. La ménsula te la dibujo ahorita de azul. Ahí está esa ménsula tipo L. Esa ménsula
Bueno, pues va a tener como función recibir una cierta carga. Eh, es como una estructura tipo arbolito, ¿no? Eh, que encima de esa ménsula se va a desplantar otra cosa, se va a apoyar a otra cosa. Y esa otra cosa, pues lo que va a hacer es de que le vas a transmitir una serie de presiones a la ménsula y esa carga pues puede estar excéntrica a la columna, o sea, puede estar en un lugar geométrico que no sea el espacio de la columna. No sé si ya nos lo imaginamos todos. Ahora, por si no lo hemos imaginado todos, pues resulta que nos da Guida Timoshenko otra imagen. Mira, ahí ya nos lo estamos imaginando. Lo que sería la columna y la ménsula. Esa ménsula yo te decía que nos iba a ayudar a recibir una cierta carga. Nada más que ahí el problema está en qué tan fuerte es el remache o los pernos que impiden que la ménsula baje, o sea, que se mueva de su posición. Y otra vez, pues hay que evaluar esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuánta fuerza va a intentar hacer que la ménsula baje, cuánta fuerza es, y la otra, pues encontrar el área que se opone a que haya un desplazamiento de esas figuras. Y esa área, pues va a tender a estos dos pernos. Uno de ellos, ahí te lo estoy marcando o dibujando del lado derecho de tu pantalla, y el otro perno, pues también tendrá una cierta área. Bueno, ¿por qué lo estoy dibujando ahí un poquito de menor diámetro? Pues porque en muchas ocasiones los pernos puede ser que si los vemos de lado tengan un cabezal que sean un poquito más robusto que el cuerpo del perno, ¿no? O que la cuerda del perno. Entonces, pues el área que realmente va a trabajar, pues tal vez es el área del perno, no necesariamente la cabeza, ¿no? Sino que el área que se opone a que exista un desplazamiento. Bueno, vamos a leer nuestro texto y lo que nos propone el libro de Ger y Timoshenko es ese texto. Ahí lo que nos está diciendo es una ménsula de ángulo, o sea, la que nosotros estuvimos dibujando por ahí, una ménsula de ángulo, con un espesor de 18 milímetros, está unida al patín de una columna por medio de dos pernos de 16 milímetros de diámetro, como se ve en la figura. Una carga uniformemente distribuida actúa en la cara superior de la ménsula con una presión de 2 megapascales, o sea, arriba de la ménsula. No nos dicen cuánta fuerza está bajando, pero sí nos dicen que hay una presión. Hay que pasar esa presión a fuerza, no pasa nada. La cara superior de la ménsula tiene una longitud de 200 milímetros y un ancho de 70. Mira, vamos a ver la imagen. Ah, mira, aquí está el largo y el ancho. Entonces con eso podemos encontrar el área, hacemos una relación con la presión y con eso podremos saber cuánta fuerza está bajando. Determina la presión de aplastamiento entre el ángulo y los pernos y el esfuerzo cortante promedio de los pernos. Expresa la fracción de la fricción de la ménsula y la columna. Miren, para nuestra sesión del día de hoy, vamos a olvidarnos ahorita de la presión de aplastamiento. Vamos a ver como si no existiera esa. Pero sí vamos a calcular el otro, que es lo que me interesa el día de hoy. El esfuerzo cortante promedio en los pernos. Y mira, ahí apareció otra vez ese simbolito que yo te decía que era la tau. Entonces, pues si nosotros queremos saber si esos pernos se van a degollar o no, pues necesitamos saber cuánta fuerza van a pasar por ellos. Nos dicen por ahí que en esta área superior de la ménsula va a bajar una cierta presión. Y esa área está delimitada por un largo y una base. El largo me parece que era de 200 milímetros y el ancho es de 70 milímetros. Lo podría yo multiplicar así y evidentemente que me va a dar una cantidad en milímetros cuadrados, ¿no? 200 por 70 me va a dar 14,000 milímetros cuadrados. O bien lo puedo transformar a centímetros y yo tendría 20 centímetros
por 7 centímetros. Y en este caso, pues me va a dar 140 centímetros cuadrados. O bien lo puedo pasar a metros. Es decir, 0.2 por 0.07 metros. Y nos va a dar un área de 0.014 metros cuadrados. Cualquiera de los tres resultados, mira, este o este, cualquiera de los tres es correcto. Nada más que uno está en milímetros cuadrados, otro está en centímetros cuadrados y otro está en metros cuadrados. Bueno, ¿por qué son diferentes o por qué ¿por qué te los puse así de esa forma diferente? Bueno, pues porque puede ser que nos convenga utilizar uno u otro. El enunciado de nuestro problema, alguien diría que los libros internacionales son muy difíciles o cosas así. No, no tiene nada de difícil, ¿no? Lo único que hace es de que si nos da un valor de presión en megapascales. Y de repente, pues ahí nos trabamos un poquito porque no sabemos qué es un megapascal. Bueno, pues habría que investigar primero qué es un pascal, ¿no? Ahí nos está diciendo que tenemos una presión de 2 megapascales. Bueno, presión P igual a 2 megapascales. Eso a su vez significa que son 2 millones de pascales. Megapascal es por 10 a la 6. Si no diría kilopascal, que sería por 1000. Bueno, ahí tenemos 2 millones de pascales. ¿Y qué es un pascal? Un pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces, dicho de otra forma, ahí tenemos una presión de 2 millones de newtons por metro cuadrado. Entonces, como te das cuenta, aquí apareció el metro cuadrado. Yo creo que nos conviene utilizar nuestra área en metros cuadrados para poder tener cantidades compatibles, ¿no? Ahora, esta presión, a su vez, está determinada como fuerza entre área. Si yo despejo la fuerza, pues puedo encontrar que área por la presión me va a dar la fuerza. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 0.014 metros cuadrados por 2 millones de newtons sobre metros al cuadrado? Pues los metros al cuadrado se me van a ir y me va a quedar fuerza en newtons. Si yo multiplico 0.014 por 2 millones, me da 28,000 newtons. Bueno, esos 28,000 newtons, pues ya sea que lo escriba así o lo puedo escribir como 28 kilonewtons. Ahora, lo que me están pidiendo determinar es cuánto vale el esfuerzo en los pernos. Entonces, pongamos esta área que nosotros determinamos era el área superior a la ménsula o al ángulo y no tiene nada que ver con el área de los pernos. Entonces, ahora sí vamos a calcular área de pernos. Bueno, lo primero que tendríamos que investigar sería de qué diámetro estamos hablando en esos pernos. ¿Cuál es su diámetro? Y para eso pues hay que leer el enunciado, ¿no? Entonces nos dice, está unida a un patín de la columna por medio de dos pernos de 16 milímetros. Ahí sí lo alcanzas a ver, 16 milímetros. Entonces, eso significa que el diámetro de los pernos es de 16 milímetros, que a su vez el diámetro de esos pernos es de 1.6 centímetros, o bien el diámetro lo puedo escribir como 0.0016 metros. Cualquiera me puede servir, ¿no? Ahora, si lo quiero calcular con el último,
o con el primero, no importa. De todas formas, el área del perno va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. Cada uno de esos valores, dependiendo si quiero manejar metros, milímetros o centímetros, me va a dar un área equivalente, pero en diferentes unidades. Pongamos, si lo quiero hacer en milímetros, pues yo tendría que multiplicar 16 al cuadrado por pi entre 4. Me va a dar 201.06 milímetros al cuadrado. Si lo quiero hacer en centímetros, voy a tener 1.6 al cuadrado por pi entre 4. Voy a tener 2.01 centímetros al cuadrado. Y si lo quiero hacer en metros, 0.0016 al cuadrado por pi entre 4. Pues resulta que ahora voy a tener 2.01 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Cualquiera de los tres, el que yo quiera utilizar, acorde a las unidades que esté utilizando, ¿no? Ahora, si lo que me están pidiendo es encontrar el esfuerzo cortante, bueno, pues entonces yo podría utilizar tau igual a fuerza aplicada entre área transversal, el área de los pernos, ¿no? Entonces, si ya sé cuánto vale la fuerza, que vale 28 kilonewtons, bueno, pues ya la podría dividir entre un área. Yo creo que conviene utilizar el sistema internacional. Los kilonewtons son parte del sistema internacional. Entonces, entre un área de 2.01 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Pero eso sería nada más un perno. Entonces voy a multiplicarlo por 2 porque hay 2 pernos. Y con eso podría encontrar el valor de nuestro esfuerzo. 28 entre 2.06 exponente menos 6 nos da una cantidad bastante grande. Una cantidad que vale 13.592.233 kilonewtons por metro cuadrado. Eso significaría tal vez 13.592 meganewtons metro cuadrado. Es decir, un esfuerzo cortante de 13.592 megapascales. Es decir, tau igual a 13.5 gigapascales. Es un montón de presión. Vamos a ver si no tuvimos algún error o algún conflicto. Yo lo veo bien. Bueno, entonces, pues ahí tenemos una cantidad bastante grandecita de esfuerzo cortante. Ahora, más allá del valor numérico, algo que me interesa mucho, más allá del valor numérico, esos números, pues acabando la clase se nos van a olvidar, es de que recuerdes que hay esfuerzos que actúan a lo largo del elemento y ese esfuerzo va a ser esfuerzo axial y es fuerza entre área. Pero si mi elemento es sometido a una fuerza perpendicular al eje axial, bueno, pues entonces ahora va a intentar cortarse o romperse. Y si intenta cortarse o romperse, pues puedo evaluar ese esfuerzo con tau igual a fuerza entre área. Uno es esfuerzo axial o esfuerzo normal, el de arriba, y el otro es esfuerzo a corte o esfuerzo cortante. Como te darás cuenta, pues se provocan efectos diferentes, ¿no? El de arriba va a tratar de alargar la barra y el otro va a tratar de degollarla o cortarla.
Ahora, esos mismos esfuerzos se presentan adentro de las vigas, nada más que no se presentan de forma directa, sino que se presentan inducidos por la forma en la que se van a deformar las vigas. Muchas de las vigas que nosotros vamos a estar resolviendo en las siguientes sesiones, pues resulta que tienen una serie de apoyos en la base y que tienen una carga por aquí. Bueno, pues esa viga va a intentar colgarse o flexionarse y entonces en la parte de abajo va a haber esfuerzos de tensión y en la parte de arriba va a haber esfuerzos de compresión. Eso me va a llevar a pensar que va a existir un eje y donde a partir de ese eje, una zona de la viga se va a estar comprimiendo y otra zona de la viga se va a estar tensionando. Y eso pasa a lo largo de toda la viga. Pero además se va a presentar un efecto en el que cerca del apoyo de la viga, cerca de donde está la reacción, si yo le preguntara a un pequeño elemento diferencial que anda por ahí, y déjame te lo aseguro ese elemento diferencial, si yo le preguntara, oye, ¿tú qué sientes? Pues lo más seguro es de que diría, mira, es que del lado izquierdo hay una fuerza que quiere bajar, pero del lado derecho hay una fuerza que quiere subir. Y, y si esas fuerzas actuaran sobre ese elemento diferencial asurado, pues ese elemento tendería a girar. Y en parte sí gira, pero en otra parte no. Y la razón para la que no gire es porque va a haber una serie de fuerzas cortantes que se van a oponer a que el elemento gire. Desgraciadamente, esas fuerzas cortantes van a ser un sistema vectorial que va a llevar a que en general se esté tensionando hacia arriba y a la derecha, mientras que la parte de abajo se esté jalando hacia abajo y hacia la izquierda. Y la consecuencia de eso pues, va a ser una serie de fisuras. Entonces, las vigas tienden a fisurarse de esa forma cerca de los apoyos. Y eso lo podemos calcular o lo vamos a estimar en nuestras siguientes sesiones. Vamos a estimar cómo a partir, cualquier viga con cualquier tipo de carga, a partir de su diagrama de cortante y su diagrama de momento, nosotros podemos hacer un cambio hacia encontrar esfuerzo cortante y esfuerzo por flexión. Ahora, era importante que antes de que viéramos ese tema, tú identificaras qué es esfuerzo y qué es cortante. Uno actúa en el sentido principal de la figura y otro actúa perpendicular a la figura. Ahora bien, hay algunos objetos, sobre todo nuestros ingenieros mecánicos, que están un poco más interesados en evaluar las propiedades de algún objeto a la hora que es desplazado de forma lateral. Entonces, los objetos cuando los desplazamos de forma lateral tienden a abrirse o a distorsionarse, a generar una distorsión en X, y esa distorsión en X va a generar a su vez un ángulo con respecto a la longitud del elemento. Entonces, esa fuerza que está actuando a lo largo del cuerpo me va a generar, decíamos, un esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante también se puede correlacionar con una deformación angular. Esa deformación angular, hay dos formas de escribirla. Con un ángulo teta o bien con un gamma. En este caso te lo voy a graficar con un teta. Bueno, pues resulta que también hay una curva muy parecida al esfuerzo de formación, pero en este caso es esfuerzo cortante contra deformación angular. A esta le voy a poner así, deformación angular contra cortante. Y es una curva, digamos, dicho en términos sencillos, parecida, pero no igual, a la que yo te platicaba la vez anterior, que es esfuerzo axial contra deformación unitaria. De la curva que yo te platicaba la sesión anterior, de ahí podemos sacar el módulo elástico,
Y ese módulo elástico lo calculamos como esfuerzo entre deformación unitaria. En cambio, la nueva curva que te acabo de dibujar, esa nos permite calcular el módulo de rigidez al corte. Esa G se llama módulo de rigidez al corte. Y está correlacionada con el módulo de elasticidad en materiales isotrópicos. ¿Qué significa isotrópicos? Materiales que tienen las mismas propiedades en sus tres direcciones. Pongamos el acero, pues sí puede ser isotrópico. Digamos que resiste lo mismo en el sentido de las X que en el sentido de las Y que en el sentido de las Z. Eso no le pasa a los materiales naturales, como las maderas o como el suelo. Pero algunos materiales hechos por el hombre sostienen una isotropía. Bueno, ahora, ese módulo lo puedo relacionar con el módulo de elasticidad por medio de una expresión que dice que el módulo elástico entre 2 veces 1 más la relación de Poisson. Y lo malo de aquí es de que apareció otro término. Otro término. Y vamos ahí encontrando más y más términos, ¿no? Ahora, ese nuevo término, que es la relación de Poisson, la relación de Poisson es la relación existente cuando se le aplica una carga vertical a un cilindro o a un cubo. Pongamos, te lo voy a poner aquí como un cubito. Resulta que si nosotros le hacemos pasar una cierta fuerza a ese cilindro, nosotros habíamos dicho, inclusive así empezamos nuestra sesión el día de hoy, que lo más seguro es de que se haga un poquito chaparro. Pero además de hacerse chaparro, es muy probable que también se haga un poquito hacia los lados, o sea que ocupe más espacio hacia los lados. Y eso yo te pido que lo trates de hacer, pongamos, con una goma. Te vas a dar cuenta que si aplastas una goma, sí se va a generar un cambio de longitud principal, pero hacia los lados va a crecer. Entonces, la relación de Poisson lo que me dice es cuánto crece de forma lateral con respecto a lo que crece de forma longitudinal. Poisson fue el primero que descubrió esa relación y bueno, pues a partir de esos valores también te darás cuenta de que una fuerza vertical puede generar una deformación lateral y amplifica el término que habíamos visto en las sesiones anteriores y lo vuelve un poco más complejo porque resulta, otra vez te dibujo un cubito, porque resulta que una fuerza que originalmente era un esfuerzo vertical, bueno, pues va a tener consecuencias. Si quieres, le ponemos un esfuerzo en Y. Va a tener consecuencias sobre los esfuerzos en X y también sobre un esfuerzo en Z. Entonces ya no es tan fácil como lo veíamos cuando yo te platicaba acerca de un elevador, ¿no? Decíamos, pues un elevador se tensiona con una cierta fuerza o una grúa con una cierta fuerza. Y bueno, pues resulta que era muy fácil calcular cuánto se deformaba el cable del elevador o el cable de la grúa. Aquí, al momento de que ya consideramos la relación de Poisson, pues ya se vuelve un poquito más complejo, porque resulta que la deformación vertical afecta a la deformación horizontal. Y todavía se pone un poco más complejo. Pongamos, si este sistema lo llevamos a 2 dimensiones y nos damos cuenta de que ese esfuerzo en Y te genera un cierto esfuerzo en X y que probablemente esté dentro de algún sistema que también tiene un cortante y ese cortante o esa fuerza cortante, perdón, esfuerzo cortante, pues también buscaría romper a la figura. Entonces se termina generando un sistema de fuerzas que probablemente genere una grieta así o probablemente genere una grieta así. Y eso se puede determinar por medio del círculo de Moore. Círculo de Moore aplicado a esfuerzos. Como te darás cuenta, ahí ya intervienen un montón de fuerzas sobre cada elemento diferencial. Y cada uno de esos elementos diferenciales, pues correspondería a cada uno de los elementos diferenciales que hay adentro de una viga. Es decir, ese sistema de fuerzas lo voy a encontrar aquí en un elemento diferencial que tiene fuerzas horizontales, que tiene fuerza vertical, que tiene fuerza cortante y que tiene fuerza cortante.
Si yo puedo determinar, y yo entiendo que es un tema un poquito complejo, pero si yo puedo determinar todas las fuerzas que llegan a ese elemento diferencial, podría yo identificar cómo se va a fisurar mi viga. Y lo más seguro es de que se intente fisurar así de un lado, espejo del otro lado, y en la parte central de la viga que tenga fisuras verticales. Y todo eso sale a partir del sistema de esfuerzos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en nuestra siguiente sesión es que vamos a transformar la fuerza cortante y el momento flector, lo vamos a llevar a que nos dé la fuerza cortante y el momento flector, los vamos a transformar para que nos permitan identificar esfuerzo cortante y esfuerzo por flexión. Y para eso, pues bueno, vamos a utilizar algunas formulitas que nos van a requerir del conocimiento previo que ya tenemos. Utilizando momentos, utilizando momento de inercia, o utilizando cortante, primer momento de área, y, e inercia, ¿no? Bueno, entonces por medio de esas formulitas, nosotros nos vamos a estar peleando para tratar de entender cómo se va a fisurar la viga. Si logramos entender estos esfuerzos, nos vamos a dar cuenta de que estas grietas son completamente normales. Y son normales porque resulta que el esfuerzo actuante que vamos a encontrar, en la gran mayoría de los casos, va a ser mayor que el esfuerzo resistente del concreto. Y entonces, por eso, la viga se va a agrietar en la parte central de la viga. Y me van a decir, bueno, pero si se agrieta el concreto, ¿se va a caer? No, no se va a caer, porque el esfuerzo actuante que esté pasando en la viga va a ser menor que el esfuerzo resistente o el esfuerzo inclusive de fluencia del acero. Entonces, aunque tú veas en esa sección la viga agrietada, resulta que lo que se agrietó fue el concreto, pero no el acero. Y eso es bien importante, porque algunas construcciones puede ser que tengan grietas, pero no todas las grietas sean importantes o de relevancia, ¿no? Algunas grietas pues, son grietas normales del concreto, que en esa zona se iba a agrietar, pero lo que nos importará en esa zona es de que el acero esté saludable. Y bueno, parte de eso es hacia donde va nuestro curso. El día de hoy, digamos que nuestra sesión fue un poco teórica. Fue un poco teórica porque en realidad no estamos haciendo grandes ejemplos de utilización de esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. Pero vas a ver en nuestra siguiente sesión. Todo eso que utilizamos hoy nos va a permitir en otra sesión